Bienvenidos a esta sesión de Teología 3. Soy Mike Webster y seré su maestro en esta sesión. Y en esta sesión vamos a estudiar a Satanás. No es nuestro tema favorito, tal vez, pero como queremos ser fieles a todo el consejo de Dios, vamos a estudiar lo que la Biblia tiene que decir acerca de Satanás. Él fue originalmente creado para ser un líder entre los ángeles. Él es un ser espiritual, sin un cuerpo, y estaba destinado a ser un ángel que adoraría a Dios y serviría a los propósitos de Dios. Pero fue arrojado del cielo, fue arrojado de la presencia de Dios y cayó del lugar de ser un líder angelical y se convirtió en una influencia espiritual del mal. Su egoísmo y su actitud de yo lo haré lo llevó a rebelarse en contra de Dios. Jesús mismo dijo, veía a Satanás caer como un rayo desde el cielo. Eso está en Lucas 10:18. Jesús fue testigo de esta caída desde el cielo. Así que en algún momento, entre el periodo del comienzo y el periodo de la creación del hombre, en algún lugar en este periodo de tiempo, antes de que fuera la creación de la tierra y del hombre y de todo lo demás, hubo un tiempo de rebelión en el cielo y Jesús fue testigo en su estado preexistente para ver caer a Satanás. Él dice como un rayo desde el cielo. Cuando vemos Isaías 14, versículos del 12 al 15, hace una referencia a una situación terrestre, pero habla poética y proféticamente sobre la caída de Satanás también. Dice, ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Y aquí hace referencia a Satanás. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Has caído por tierra. Tú que sometías a las naciones, decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, por encima de las estrellas de Dios, y levantaré mi trono. A lo alto, en el monte de la reunión, gobernaré desde el extremo norte. Subiré a la cresta de las más altas nubes. Seré semejante al Altísimo, pero has sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Ahí en Isaías 14 tenemos la esencia de la caída de Satanás, tenemos la razón de la caída de Satanás y de la rebelión en el cielo. Y es esa afirmación de yo lo haré, es esa afirmación de egoísmo sobre los propósitos y la voluntad de Dios. Y cómo de alguna manera esta rebelión, este líder angelical simplemente decide, puedo ser tan poderoso como Dios, puedo hacer mi trono, dice, mi trono en lo alto, puedo yo convertirme en ese líder que es tan alto como Dios mismo. Y vemos esta frase repetirse. Vea usted en Isaías 14, yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré. Encontramos que esto es lo opuesto para aquellos que realmente sirven a los propósitos de Dios. De hecho, es lo más opuesto a Jesús, quien en el lugar de la voluntad y la afirmación y tratando de ser grande, decidió que en su venida a nosotros dejaría a un lado toda su gloria y estuvo dispuesto a tener la forma de un hombre y dejar a un lado todas sus prerrogativas. Y en lugar de decir yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré y voy a ascender, estuvo dispuesto a humillarse e incluso morir en una cruz. Así que tenemos lo opuesto aquí, del egoísmo y obstinación a la humildad y servicio. Y debido a esta voluntad, a esta obstinación de Satanás, había una necesidad de arrojarlo del cielo porque hubo un choque entre su carácter y el carácter de Dios, entre sus deseos y los deseos de Dios, entre sus actitudes y las actitudes de Dios, entre lo que él quería lograr y lo que se tenía que lograr. Y debido a ese choque fue expulsado. Otra figura de esto viene a nosotros en el libro de Ezequiel. Ezequiel 28. De nuevo, se ve en un sentido de una situación terrenal
ah, en Tiro, la ciudad de Tiro, pero también se ve más allá de una situación espiritual, de la caída de Satanás. Entonces en Ezequiel 28, de los versículos 11 hasta el 19, dice además, el Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, entona una elegía al rey de Tiro y adviértele que así dice el Señor Omnipotente: eras un modelo de perfección. Existe esa referencia nuevamente a Satanás, que fue creado para ser perfecto, creado para estar en el cielo, creado para ser un líder entre sus ángeles, creado para servir a los propósitos de Dios. Eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de preciosas piedras: rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro, y especialmente preparados para ti. Desde el día en que fuiste creado, fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse, y está esta descripción de cuál era la intención de Satanás cuando Dios lo creó. Fuiste un elegido querubín protector. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. ah, Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable, hasta que la maldad halló cabida en ti. Por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como a un objeto profano. A ti, oh querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego. A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra, y delante de los reyes te expuse al ridículo. Por la gran cantidad de tus pecados, por tu comercio corrupto, has profanado tus santuarios. Por eso hice salir de ti un fuego que te devorara, te eché por tierra y te reduje a cenizas. A la vista de todos los que te admiran, al verte han quedado espantadas todas las naciones que te conocen. Has llegado a un final terrible y ya no volverás a existir. Aquí está esta descripción profética, junto con Tiro y lo que está sucediendo allí en los días de Ezequiel, las personas a las que les está profetizando. Tenemos esta descripción de alguien que fue creado para ser un querubín, un guardián, un ángel en el monte de Dios, en la presencia de Dios, pero de alguna manera quedó atrapado en su propio orgullo y quedó atrapado en su propio sentido, y por eso fue abatido. Así que nuevamente tenemos una figura profética de la derrota de Satanás. Entonces nuevamente su origen fue ser creado para ser un ángel de Dios. Se levantó en el egoísmo, el orgullo y la arrogancia del yo lo haré. Y Dios lo arrojó del cielo. Jesús fue testigo de esto y dijo: vi a Satanás caer como un rayo desde el cielo. Entonces ahora tenemos esta criatura angelical poderosa que ha sido arrojada del cielo, pero todavía sigue haciendo su trabajo. Una de las formas que encontramos sus actividades es a través de varios nombres que son usados en la Biblia. Hay muchos nombres usados para Satanás en la Biblia, y un lugar en donde encontramos muchos de esos nombres reunidos es en el libro de Apocalipsis capítulo 12. En Apocalipsis 12, versículos 9 y 10, encontramos varios nombres reunidos, y al estudiar estos nombres y descripciones obtenemos una imagen de sus actividades, obtenemos una imagen de lo que está haciendo. Así dice en Apocalipsis 12:9: así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Luego oí en el cielo un gran clamor: han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios
ha llegado ya la autoridad de su Cristo porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Todas esas descripciones y títulos y nombres nos ayudan a ver las actividades del mal, de Satanás, y ver cómo realmente es él. Él es llamado aquí el gran dragón, y esa figura de dragón es solo una figura de su horror y el espantoso horror de su ser. Se le llama la serpiente antigua, y así es como se le aparece a Eva para tentarla en el jardín del Edén, en el libro de Génesis. Viene con su astucia y con todo ese engaño. Un nombre aquí en el versículo 9 es el diablo. Una de las palabras comunes que usamos para describirlo es el diablo y Satanás y el engañador. Uno de sus nombres o títulos o descripciones es el engañador. Verá, es engañoso y está lleno de mentiras. Y le gusta engañar a la gente. Él es el engañador de todo el mundo. Y aquí también se le llama acusador de los hermanos. Una de las actividades por las que es más conocido es por traer acusación a los creyentes, el acusador de los hermanos. Él siempre está trayendo a la memoria las fallas, él siempre los está desafiando, él siempre está tratando de condenar a los creyentes, siempre está tratando de hacer que se sientan culpables, siempre está tratando de que sientan vergüenza. La misma cosa que él hizo con Adán y Eva, cuando Dios dijo, ¿quién les dijo? Esto fue el diablo quien se los dijo. Y desde entonces él continúa diciéndole a las personas, no vales nada, eres culpable. Y luego él acusa a hermanos con otros hermanos. Y está provocando discordia cuando dice, ves a esas personas de allí, realmente no son tan buenas, no confíes en ellas. Ves a esa persona de allá, ella no te está diciendo la verdad. Ves a aquel individuo, no es tan buen ministro. Y el diablo está constantemente acusando a los cristianos contra cristianos y a cristianos hacia sí mismos. Este es parte de su trabajo, lo vemos aquí en los nombres que encontramos en el libro de Apocalipsis. O vayamos a Juan 8:44, en donde el mismo Jesús nuevamente da algunos otros nombres, títulos y descripciones. En Juan 8:44 Jesús dice, ustedes son de su padre el diablo. Ahí está el nombre el diablo otra vez. Y cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, él ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso y el padre de mentira. Otro pasaje en donde vemos la naturaleza de Satanás y su carácter. Él es llamado el diablo, pero mucho más que eso, él es llamado un asesino. Él es un asesino y él es el autor de la muerte y la destrucción. Y si puedo hacer una aclaración, él es específicamente en nuestros días un asesino y abusador de niños. A él le gusta tomar a aquellos que son débiles, a aquellos que son frágiles, a aquellos que son indefensos, y vendrá contra ellos como un asesino y abusador de niños. Es una de las razones por las que vemos las tragedias de pérdidas de vidas inocentes, de bebés y niños, e incluso toda el área del abuso infantil. Él es quien está detrás de eso desde el principio. También nos dice aquí en Juan 8:44 que su naturaleza y su carácter es el de un mentiroso y que no hay verdad en él ni en su carácter. Jesús está diciendo esto. Dice, Él es el padre de la mentira. Y eso significa que da a luz a las mentiras. Él da como descendencia mentiras. No hay verdad en Él, dice Jesús. Así que todo lo que proviene de Él es engañoso, es falso, está mal. Él da a luz cultos, Él da luz a las falsas religiones, Él da a luz a las falsas doctrinas, Él da a luz a acusaciones y mentiras en contra de las personas. Simplemente Él es el padre de la mentira. Por supuesto, uno de los lugares a los que vamos y citamos muy a menudo sobre algo de su naturaleza está en Juan 10:10, en donde leemos que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia, pero el ladrón
El ladrón viene a robar, matar y destruir. Y nuevamente su naturaleza, su carácter es ser un ladrón y robar y matar y destruir. Él es como un dragón en su terror. Él es un asesino, es un mentiroso, es un ladrón. A él no se le puede confiar y Jesús está muy claro acerca de esto. Si usted toma estos títulos y nombres que hemos visto, puede unirlos todos y ver su trabajo, la descripción de su trabajo, por así decirlo, para la vida en este planeta para nosotros, que viene contra nosotros con acusación, que Él está sembrando en nuestros pensamientos mentiras, que Él está tratando de provocar divisiones entre las personas por las acusaciones, que está tratando de traer muerte y destrucción para todo aquel que Él pueda, que está tratando de tomar de nosotros aquello que recibimos en Cristo y de robarnos todo lo que le sea posible. Esa es su descripción en la Biblia. Es una descripción negativa, malvada y terrible, pero eso es todo lo que surge de todo el estudio de las escrituras, de sus nombres y títulos, y puede encontrar esto en otros pasajes. Vaya a través de la Biblia y encuentre todos los nombres y todas las descripciones, y usted encontrará esta terrible personalidad de Satanás. Ahora, una cosa que descubrimos cuando estudiamos es que Satanás ofende particularmente a los creyentes. Él perdió la oportunidad de estar en la presencia de Dios. Él perdió acceso a la bondad de Dios. Él no es un recipiente de la gracia de Dios. Así que cuando Él ve a los creyentes que son capaces de ser adoptados dentro de la familia de Dios, que son capaces de ser redimidos y perdonados, que son capaces de que sus pecados sean perdonados, que sean capaces de recibir la gracia de Dios, y luego estos creyentes son capaces de entrar en una relación con Dios y caminar en su presencia, al demonio no le gusta esto. El diablo resiente esto. Él no es capaz de disfrutar ese tipo de la presencia de Dios, y a él no le gusta el hecho de que los creyentes en Jesús puedan tener estos beneficios. Y debido a que a él le molestan los creyentes, él enfoca su atención en tratar de interrumpirlos y sacarlos del camino, y causa que pierdan la oportunidad de recibir gracia, y causa e intenta causar que pierdan todo lo que Dios tiene para ellos. Cuando los creyentes lo resisten, Él llega a ser ineficaz. Y los creyentes necesitan resistirlo sujetándose a Dios, creyendo en la verdad y llevar cada pensamiento cautivo a Cristo, perdonándose, caminando libres de ataduras, poniendo en práctica todo lo que la Biblia tiene para nosotros. Solo piensa en esas cosas que tenemos como herramientas. Hay herramientas para luchar contra Él. Rompemos las ataduras que Él trata de traer en nuestro caminar de libertad en Cristo. Perdonamos a otras personas para que las acusaciones, la división que Él trata de traer sean rotas cuando perdonamos a otros, así como hemos sido perdonados. Llevamos cada pensamiento cautivo a Cristo para que las fortalezas y las mentiras del enemigo sean destruidas. Creemos en la verdad y no en la mentira, y nos sujetamos a Dios de la manera en que Él no lo hizo. Esas son las herramientas que tenemos para resistirlo. Esa es la palabra que es usada en la Biblia para vencerlo una y otra vez. En Primera de Pedro 5 versículos 8 y 9 dice: sean sobrios y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y entonces aquí tenemos la figura de un adversario, un enemigo, un oponente de los creyentes. Así es el demonio, y él es como un león, y está tratando de atacar y devorar, está tratando de robar y matar y destruir, está tratando de mentir, está tratando de lastimar y matar y ser todas esas cosas, y sin embargo dice que podemos resistirlo con firmeza en nuestra fe. Usa la misma palabra en Santiago 4:7. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Cuando practicamos estas herramientas bíblicas y resistimos al diablo, él no será efectivo en nosotros. Eso es lo que la Biblia está diciendo aquí.
Y esa victoria es posible debido a Jesús. Seamos claros sobre quién ganó la victoria sobre el diablo. Yo no gané la victoria sobre el diablo. Yo no creo que usted haya ganado la victoria sobre el diablo. Jesús es el que fue el vencedor. Jesús es el que ha ganado todas las competencias. Jesús es el que ha conquistado y ha llegado a ser victorioso. Y por eso queremos ver solo por un momento de la Biblia todas las dimensiones en que Jesús ha recibido la victoria sobre el diablo. Primero que todo, proféticamente se predijo que vencería al diablo. Desde el principio se mencionó en la palabra en Génesis 3:15. La Biblia dice que este niño llegaría a ser el Salvador y que él iba a ganar la victoria por nosotros. Y dice que en este proceso aplastaría la cabeza de Satanás. Él tendría la victoria. La primera vez que se menciona el plan de salvación, se indica la victoria sobre Satanás. Génesis 3:15. Y luego vemos que Jesús cuando vino a la tierra, justo después de ser bautizado, fue guiado al desierto y pasó por un periodo, una temporada de ser tentado por el diablo. El diablo vino a él con mentiras, el diablo vino a él con situaciones complicadas. Él incluso usó escrituras en contra de Jesús, usó escrituras en contra de Jesús para tratar de sacarlo y desviarlo de la voluntad de Dios. Y Jesús ganó la victoria sobre todas esas tentaciones. En cada momento, Él fue victorioso. Jesús le citó la correcta escritura al diablo. Y Jesús obedeció el propósito y el plan y la voluntad de Dios, y él obtuvo la victoria sobre todas esas tentaciones que el diablo fue capaz de lanzarle a él. También vemos que Jesús canceló la condenación del pecado y canceló los ataques que el diablo nos daría en la cruz. Hay varias escrituras que claramente dicen que en la cruz, en la muerte de Jesús, fue ahí donde esta victoria fue ganada. En Colosenses incluso dice que hubo una exhibición pública abierta de la pérdida del reino de las tinieblas cuando Jesús estaba en la cruz. Era como si hubiera un enorme letrero que decía, ¿ya vieron esto? El diablo ha perdido en esta situación por la muerte sustitutiva de Jesucristo y el derramamiento de su sangre. Así que Él ganó sobre todos los ataques en la cruz y luego Jesús venció a la muerte, al infierno y a la tumba. Jesús se levantó victorioso. Así que la corrupción no ganó, y la muerte no ganó, y el infierno no ganó. En cambio, Jesús se levantó en su cuerpo resucitado, salió de la tumba resucitado, y hay evidencia absoluta de que Él es el que sostiene las llaves de la muerte, del infierno y de la tumba. Y hoy en día es un victorioso sobre ese aspecto del trabajo de Satanás. Y luego encontramos casi al final, comenzando en Génesis 3:15 con la primera mención de la palabra, y luego encontramos casi al final que Jesús pondría al enemigo bajo sus pies, que Jesús será el que gane al final, que Jesús será el que será coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores, y que el diablo habrá perdido definitiva y eternamente a la victoria de Jesús. Y de todas estas formas Jesús ganó la victoria. Jesús es el conquistador. Jesús es el que puede absolutamente decir que Él es el vencedor. Y ahora Él es el que reina. Él es quien es el Señor. Y entonces es al tener una relación con Jesús que nosotros podemos tener una victoria sobre Satanás. Es al tener una relación con Jesús que tenemos una agenda que Dios tiene para nosotros, una vida abundante, en lugar de la agenda que el enemigo tiene para nosotros, que es robar, matar y destruir. Es en Jesús cuando venimos al lugar de victoria personal, en donde no caemos en las mentiras y las acusaciones y todas las divisiones a donde el enemigo está tratando de llevarnos. Ahora Jesús nos ministra todo esto
de diferentes formas. Primeramente, a través de su propia intervención. Algunas veces Jesús simplemente viene a nosotros con un toque, con sanidad, con liberación, con un quebrantamiento, con rechazo a las mentiras, con un rechazo a la tentación, con un rechazo a una calumnia, pero Jesús viene y personalmente nos toca. Algunas veces es a través del trabajo del Espíritu Santo en nosotros y Él trae el carácter de Dios y vence las mentiras y vence los pensamientos corruptos y vence la tentación, algunas veces a través de otras personas, donde un compañero creyente vendrá y orará por nosotros, o nos dará un consejo, o nos alentará, o se reconciliará con nosotros y podremos vencer juntos el trabajo del enemigo. De todas las formas comenzamos a obtener victoria sobre Satanás. Vea usted Hechos 26, versículo 18, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a la de Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El ministerio era para abrir los ojos de las personas que estaban ciegas, aún más cegadas por el enemigo, que ellos pudieran ir de la oscuridad a la luz. Satanás tiene el reino de las tinieblas, Jesús tiene el reino de la luz. En la salvación Dios nos transfiere del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. En la salvación vamos de la oscuridad a la luz, y ahora dice del poder de Satanás al poder de Dios. ¿Sabe? Las personas que están lejos de Dios, las personas que no le creen a Jesús, pueden encontrar sus vidas bajo el poder de Satanás. Eso es lo que dice aquí. Pero cuando Jesús viene, Él toma el poder de Satanás desde el lugar en donde nos está lastimando y llevando por mal camino para guiarnos a Dios y recibir el perdón de pecados y colocarnos junto a aquellos que han sido santificados. Qué gran oportunidad de tener la salvación en donde vemos la victoria sobre todos los propósitos del diablo. El diablo está sujeto, por cierto, a estas pérdidas y él no está en este reino de la oscuridad como una especie de individuo glorioso o ser amable. Queremos asegurarnos de tener esta figura. Algunas veces en la cultura popular decimos, oh, el diablo es grande o, ya sabe, le damos algún tipo de gloria o le damos algún tipo de honor. Realmente ese no es su lugar. Tenemos que darnos cuenta que no tenemos dos reinos, que son reinos opuestos o como si fueran en pie de igualdad, que el reino de las tinieblas y el reino de la luz de alguna manera están en lucha y que no están en pie de igualdad y que de alguna manera queremos asegurarnos de que el reino correcto gane. No, ha sido establecido que Jesús es el victorioso. Y de hecho, Satanás no es propietario del infierno. Él es la víctima del infierno. Satanás no está manejando cosas en el infierno como ganador. Él está sujeto a los castigos del infierno y él es el que está separado de la gracia de Dios y de las bondades de Dios y de la presencia de Dios. Él ha sido vencido por Jesucristo y está sufriendo todas estas cosas. Él no es ganador en ningún sentido, así que tenga cuidado en cómo piensa acerca de él. Él es absolutamente un perdedor. De hecho, de la victoria sobre el diablo, de la que estamos hablando, yo la simplificaría de una manera fácil con dos simples cosas que yo creo que debemos recordar. Realmente he encontrado que mientras más estudiamos toda la escritura, si mantenemos dos cosas en mente, podemos ver la victoria. Si recordamos que Él es un mentiroso, eso es lo que dijo Jesús, eso nos ayudará. Y si recordamos que Él es un perdedor, eso nos fortalecerá. Él es un mentiroso y Él es un perdedor. Y a través de Jesús vencemos con la total victoria sobre Satanás, que ha caído del cielo, sujeto a la perfecta voluntad de Dios, y nosotros salimos, en el nombre de Jesús, victoriosos. Dios le bendiga mientras camina en la victoria de Jesús sobre Satanás. La siguiente sesión vamos a venir y veremos algo sobre estos seres espirituales. Vamos a ver a ángeles y demonios y algunos otros aspectos de estos seres creados
Y Dios nos va a ayudar a encontrar la victoria en cada dimensión a través de esta hermosa salvación que tenemos en Jesús. Que Dios le bendiga hasta entonces.